Queridos estudiantes del tercer grado de secundaria, sean bienvenidos al área de Ciencia y Tecnología. Soy la profesora practicante Chelsea Andrea Ramírez Torres, quien estará acompañando y ayudando a la profesora Lucila Calderón Campos. Estamos en la experiencia de aprendizaje 6. Conservamos la salud y el ambiente con responsabilidad. El día de hoy vamos a desarrollar la actividad 5. Explicamos cómo el organismo permite regular la temperatura. Para ello vamos a emplear la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Los criterios que se van a tener en cuenta para esta actividad se explica usando conocimientos científicos cómo el organismo regula la temperatura en un proceso de equilibrio corporal ante diferentes situaciones. Además, fundamenta una posición en base a fuentes científicas y saberes locales sobre los mecanismos de regulación para proponer acciones que mejoren la salud. La evidencia que van a desarrollar estudiantes es conocer los mecanismos de retroalimentación positiva y negativa para explicar cómo el organismo permite regular la temperatura. Para ello vamos a leer el siguiente caso. Luis es un estudiante de educación secundaria. Vive en Puno, donde la temperatura ambiental varía desde los -5 grados centígrados hasta los 17 grados centígrados. Los veranos son cortos, frescos y nublados. Los inviernos son cortos, muy fríos y mayormente despejados y está seco durante todo el año. A él le gusta jugar fútbol, correr y saltar. Y casi siempre su temperatura va 36,5 grados centígrados a 36,8 grados centígrados. Observamos las siguientes figuras. Por ejemplo, en la figura A tenemos el monitoreo de temperatura a nivel nacional, ¿no? Que es la temperatura ambiental en las diferentes ciudades del Perú. Por ejemplo, en la ciudad de Iquitos tenemos 28 grados centígrados. En la ciudad de Lima tenemos a 20 grados centígrados. En la ciudad de Tacna, por decir 21 grados centígrados. Y así sucesivamente en cada ciudad de nuestro Perú. En la figura B tenemos la temperatura corporal. La medida de temperatura corporal en este caso es de Luis de 36,5 grados centígrados, ¿no? Estamos observando estas imágenes y también lo estamos relacionando con esta situación presentada. Para ello, en la ficha de evidencia tenemos preguntas relacionadas a ello. ¿Qué diferencias encuentras entre la temperatura del ambiente y la temperatura de Luis? Si observamos en estas dos imágenes, por decir, tenemos la medida de temperatura corporal de Luis, que es 36,5 grados centígrados. Si nos damos cuenta que estas temperaturas ambientales de las diferentes ciudades de nuestro Perú es menor que 28. La mayoría, por no decirlo todo, porque hay Iquitos solamente es 28 grados Celsius y los demás son menores, ¿no? Son menores que 28. Y entonces la diferencia principal en este caso que estamos observando, que la temperatura corporal de Luis es 36,5 grados Celsius, siendo mayor que la temperatura del ambiente de las diferentes ciudades, ¿no? Es mayor la temperatura corporal de Luis. ¿Tendrá alguna influencia la temperatura del ambiente en la temperatura corporal de Luis? Nos están preguntando si la temperatura ambiental influye en la temperatura corporal de Luis. Si nos vamos de viaje a una ciudad donde hace mucha calor, ¿la temperatura va a subir? O si nos vamos, por decir, a un viaje a la ciudad de Puno, ¿no? A la ciudad de Puno o a Lima o al Cusco, por decir, que es un clima prácticamente donde es frío,
entonces nuestra temperatura corporal va a disminuir. Todo eso lo vamos a relacionar con el caso de Luis para poder responder. ¿Qué le sucede a Luis cuando juega fútbol durante 10 o 15 minutos? Describe los cambios que le ocurren en su organismo. Para ello, nosotros, si nos basamos en nuestra vida cotidiana, nos están preguntando que cuando juega fútbol durante 10 o 15 minutos, Luis, ¿qué le sucede? Entonces, al hacer alguna actividad deportiva, alguna actividad física nosotros, ¿qué es lo primero que nos pasa, no? Todos los cambios vamos a describir en esta parte como respuesta, ¿no? Los cambios que ocurren en nuestro organismo. De repente, nuestra piel empieza a sudar. También de repente nuestra piel, estamos muy cansados en esa parte. También podemos hablar de que si nuestra temperatura corporal aumenta o si nuestra temperatura corporal disminuye. Todos los cambios que le sucede a Luis relacionando en algún momento cuando nosotros hemos jugado algún deporte, hemos hecho alguna actividad física, ¿qué fue lo que nos ha sucedido? ¿No? Siguiente actividad es elaborar un organizador visual de tu preferencia. No olvidemos, chicos, que cuando se habla de preferencia, de tu preferencia prácticamente es ya sea un mapa conceptual, un esquema de llaves, un cuadro sinóptico, mapas mentales, organizador visual de acuerdo que ustedes crean conveniente, ¿no? Pero siempre considerando las palabras claves que son homeostasis, producción de calor, pérdida de calor, termorregulación y algunas otras palabras que consideres importantes en este caso. Pero ¿cómo vamos a elaborar un organizador visual? ¿De qué texto nos vamos a basar? Nos vamos a basar del texto Un ambiente en equilibrio dinámico, la homeostasis, que se encuentra en la sección de recursos para mi aprendizaje de la actividad 5. ¿Ya? Antes tenemos que saber qué es homeostasis. Homeostasis es el mantenimiento de un estado de equilibrio en el cuerpo a pesar de los cambios en el medio externo. También, muy importante que nos dice acá, es un estado de equilibrio en el cuerpo, ¿no? A pesar de los cambios que pueden ocurrir en el medio externo o en la temperatura ambiental en este caso. El estado de equilibrio es el nivel óptimo para las funciones corporales. Nosotros, para poder realizar una actividad física, deportiva, tenemos que estar a un nivel óptimo, ¿no? Que vendría a ser el estado de equilibrio para poder realizar todas las funciones corporales en este caso. La homeostasis son procesos que permiten mantener constantes las condiciones internas de un organismo ante los cambios de las condiciones externas. La homeostasis nos dice que es muy importante porque permite mantener constante y de manera equilibrada las condiciones internas de nuestro organismo ante los cambios de las condiciones externas, ¿no? Del medio físico en este caso. La temperatura pues ocurre en todo el cuerpo, las concentraciones de sal y agua, concentraciones de glucosa también encontramos en nuestro organismo, ¿no? Por eso dice que son procesos que permiten mantener constante las condiciones internas de un organismo ante los cambios externos. Completamos el siguiente cuadro. Vamos a completar el siguiente cuadro y vamos a responder a estas preguntas a partir de la imagen, ¿no? Donde nos dice que se muestra un día muy soleado, nos estamos dando cuenta, ¿no? Acá está el sol. Juan y su familia han realizado una caminata por su pueblo. Luego de algún tiempo ya se encuentran cansados, ya están cansados. También vamos a utilizar la información de la lectura Un ambiente en equilibrio, la homeostasis nuevamente, para poder responder, ¿no? Entonces, ¿qué características físicas observas? Es la primera pregunta de esta actividad. Esto netamente está relacionado con la imagen. ¿Qué características físicas observamos? De repente, Juan y su familia
están agitados, aunque acá ya dice que están cansados, están agitados. ¿Qué más observamos? Están quemados del sol. De repente empiezan las glándulas sudoríparas secretan, ¿no? Secretan en este caso líquido, ¿no? Podemos hacer y vamos a describir todas las características físicas que se observa en esta imagen. ¿Por qué mecanismo ocurre la pérdida de calor? En esta parte nos vamos a ayudar de la lectura. Un ambiente en equilibrio, la homeostasis, o sea, del texto que se encuentra en la sección de recursos para mi aprendizaje, ¿no? Ahí principalmente los mecanismos que ocurre la pérdida de calor se da por 4 mecanismos. Ya, desde ya les voy adelantando y ustedes van a poner los 4 mecanismos principales y qué significa cada uno de ellos, ¿no? El sudor, ¿a cuál de ellos pertenece? El sudor prácticamente, cuando nos preguntan a cuál de ellos pertenece, a cuál de estos mecanismos que hemos nombrado, como les dije que hay 4 principalmente, a cuál de esos mecanismos que hemos nombrado pertenece el sudor. Esto es la actividad en esta parte. Nos pasamos al siguiente. Explicamos lo que sucede cuando aumenta o disminuye la temperatura corporal. También nos vamos a ayudar del texto que está en la sección de recursos, ¿no? Vamos a explicar lo que sucede cuando aumenta la temperatura corporal y cuando disminuye la temperatura corporal. Por ejemplo, si la temperatura corporal es superior al punto de ajuste, el hipotálamo envía señales que provocan la dilatación de los vasos sanguíneos que van a la piel, lo que permite que la sangre fluya hacia esta, donde se puede irradiar el calor al aire. Las glándulas sudoríparas secretan líquidos que enfría aún más el cuerpo al evaporar el agua de la piel, ¿no? Acá está de forma literal. Nosotros podemos, de acuerdo a esta lectura que estamos dando acá, podemos parafrasearlo. También podemos hacer con nuestras propias palabras. En este caso, vamos a explicar lo que sucede cuando aumenta la temperatura corporal y cuando disminuye también la temperatura corporal. ¿Cuáles son los procesos en este caso al momento de disminuir nuestra temperatura corporal? Vamos a reflexionar a través de esta pregunta. ¿Qué sucede cuando la retroalimentación negativa deja de funcionar? ¿No? Pero para ello, para responder a esto y para reflexionar, tenemos que saber qué es la retroalimentación negativa y cuál es su importancia en este caso, ¿no? El sistema de retroalimentación negativa contrarrestan los efectos de los cambios en el ambiente interno y externo. Es decir, regresan el sistema a su condición original y son los principales responsables de mantener la homeostasis. Nos dicen que es muy importante porque contrarresta los efectos de los cambios en el ambiente interno y externo y también son los principales responsables de mantener la homeostasis. Entonces, quiere decir que es muy importante la retroalimentación negativa. A través de eso que estamos conociendo en esta parte, vamos a responder qué sucede cuando la retroalimentación negativa deja de funcionar. ¿Qué pasaría en este caso? ¿No? Sabiendo muy bien que contrarrestan pues los efectos de los cambios en el ambiente interno y externo, ¿no? Pues regresa el sistema a su condición original. De esta manera vamos a escribir nuestra respuesta de una manera de reflexionar. Dialogamos con nuestros padres sobre las acciones que hacemos en familia cuando cambia o se altera la temperatura del cuerpo. En este caso vamos a hablar acerca de, con nuestros padres, vamos a dialogar sobre las acciones que se realizan cuando la temperatura de nuestro cuerpo cambia o se altera. ¿Qué hacemos nosotros en familia, por decir, cuando sentimos frío? Nos abrigamos, tomamos cosas calientes. Todas las acciones que nosotros hacemos en familia vamos a colocar como respuesta. O en el caso contrario, cuando se siente calor, ¿qué se hace? De repente yo
me voy a la playa, normalmente los fines de semana. De repente uso prendas pequeñas como shorts, BBDs, ¿no? Podemos hacer de esa manera. De repente yo también tomo a cada rato agua, ¿no? Esas acciones es importante poner como respuesta, pero siempre basándonos en el contexto familiar. Basándonos en el contexto familiar. Ya chicos, no olvidemos. Y por último, la actividad es proponer dos conclusiones teniendo en cuenta los fundamentos del conocimiento científico sobre los mecanismos de regulación en los sistemas para conservar la homeostasis en beneficio de la salud de las personas. Nosotros, para poder elaborar estas conclusiones, debemos desarrollar estas actividades anteriores. Ya una vez desarrollado estas actividades, recién podemos hacer y formular, proponer nuestras dos conclusiones, ¿no? Teniendo en cuenta los mecanismos de regulación en los sistemas para conservar la homeostasis en beneficio de la salud de las personas. No olvidemos, queridos estudiantes, y para culminar ya, hay que tener en cuenta las normas del trabajo virtual, ¿no? Debemos hacer uso correcto del chat, de la reunión y del grupo de WhatsApp, ingresar puntualmente a las personas, a los estudiantes que ingresan a las videoconferencias, solo se tendrá 10 minutos de tolerancia. Enviar la evidencia de la actividad dentro del horario establecido, ¿no? También no olvidemos tener en cuenta las normas de bioseguridad, ¿no? Usar adecuadamente los protectores faciales y mascarillas al salir de casa, desinfectar los objetos que tocamos o manipulamos y mantener el distanciamiento social de 1,5 metros aproximadamente. Debemos protegernos a nosotros mismos para poder apoyar a los demás, a las personas más vulnerables. Ya chicos, esa ha sido toda la actividad de hoy día. Espero que realicen su evidencia, chicos. Muchas gracias. Hasta la próxima.